La Antártida es un gigantesco laboratorio natural del planeta y cada vez más países u organizaciones científicas se verán tentados de realizar investigaciones en ella. Pero chocan con la complejidad y los elevados costos que implica movilizar todo desde el otro lado del mundo. Nosotros tenemos el privilegio de ser la puerta de acceso más cercana. Por eso es que debemos capitalizar inteligentemente esta extraordinaria ventaja comparativa, produciendo bienes y servicios especializados para la demanda circumpolar y antártica. Debemos poner en valor las extraordinarias características de la península de Ushuaia, uniendo en un solo proyecto al aeropuerto internacional, con un muelle logístico en el sector norte y un área franca internacional para que todos los países que lo requieran tengan en la misma antesala de la Antártida un lugar sumamente eficiente y versátil para llevar, traer y almacenar sus materiales y equipamiento. Con una oferta académica y científica que permita a ciudadanos del mundo elegir a la Argentina para hacer su especialización en el medio antártico y subantártico, con un parque temático polar que se transforme en una excelente herramienta educativa y de entretenimiento para conocer y valorar este continente tan particular. Así las cosas, y hasta que llegue el momento de grandes definiciones, debemos prepararnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Tierra del Fuego se consolide como la conexión óptima entre la Antártida y el mundo. El frío extremo de la Antártida, que llega en algunos puntos a más de 77 grados bajo cero, hace prácticamente imposible toda forma de vida autóctona en lo profundo del continente. Hasta allí, solo se ha aventurado el ser humano, venciendo el más hostil de los climas. Solo un puñado de hombres han llegado hasta el Polo Sur. Entre ellos, 2 expediciones argentinas. La primera en 1965, comandada por el general Jorge Leal, donde tuvo una destacada participación el capitán Gustavo Giró, vecino ilustre de Ushuaia. Y en el año 2000, la expedición comandada por el coronel Víctor Figueroa. También hay que destacar el primer anevizaje en el Polo Sur desde el continente americano en 1962, en el que participó como tripulante el vecino de Ushuaia, Gabino Elías. Les proponemos entrar a nuestro país desde su punto más extremo, desde el Polo Sur, y conocer a sus habitantes autóctonos y las actividades de quienes entramos en calidad de invitados de la naturaleza. Nosotros, los seres humanos. Si no están cansados, los invito a conocer las bases argentinas. Belgrano 2, la más cercana al Polo Sur que opera la Argentina, y San Martín están ubicadas dentro del Círculo Polar Antártico. Más al norte, Brown, Matienzo, Melchior, Primavera, Marambio, Decepción, Petrel, Cámara, Esperanza, donde funciona la Escuela Provincial número 38, Yúbani y Orcadas. Sobrevolando la Antártida veremos que otros países también han instalado bases. En el mismo Polo Sur nos encontraremos con la base Amundsen Scott, perteneciente a los Estados Unidos.
Chile tiene las bases Bernardo O'Higgins, Presidente Frei, Profesor Escudero y Arturo Prat, entre otras. Los Estados Unidos, además de la primera que nombramos, tiene la base Palmer. El Reino Unido tiene activas las bases Rodera, Saigny y Halley Bay. Polonia tiene la base Artovsky. Rusia tiene la base Bellinghausen. España tiene dos bases, Juan Carlos I y Gabriel Castilla. Uruguay, Brasil, Perú, Corea, Ucrania y China también tienen bases ahí. Eso nos lleva a una primera pregunta obligada. ¿Qué hacen esos países dentro del territorio que reivindicamos como propio? Para responder la pregunta, tenemos que viajar otra vez, pero en el tiempo. A mediados del siglo XX, la humanidad vivía un fuerte enfrentamiento llamado Guerra Fría. Las grandes potencias buscaban lugares para instalar misiles balísticos, espacios donde realizar ensayos nucleares y emplazamientos estratégicos para ser utilizados en caso de un eventual enfrentamiento bélico. En ese clima político, entre 1957 y 1958, 66 países tomaron parte del Tercer Año Polar Internacional, denominado en aquella oportunidad Año Geofísico Internacional. Fue en ese marco de gran cooperación que los 12 países que habían mostrado interés por la Antártida mediante la instalación de bases, entre ellos la Argentina, encontraron la forma de preservar al continente blanco de contiendas estratégicas, cuidar su frágil equilibrio ecológico y resguardar los intereses de las naciones reclamantes de soberanía. Estos 12 países firmaron un acuerdo, el llamado Tratado Antártico. ¿Qué es el tratado? Es un mecanismo capaz de regular la actividad internacional en un continente con un medio ambiente extremadamente frágil. Pero seguramente uno de los mayores méritos ha sido el de mantener la concordia y la cooperación dentro del Tratado Antártico, incluso entre países que estaban en conflicto. Lo más importante del Tratado Antártico puede resumirse en los siguientes puntos: utilización para fines pacíficos, libertad de investigación científica, cooperación e intercambio internacional y la consagración del continente antártico como zona no nuclear. Mientras el Tratado Antártico esté vigente, queda restringido el ejercicio de soberanía. La pieza clave y fundamental del Tratado Antártico es el artículo 4. El artículo 4 establece que en ningún caso los países miembros renuncian a los reclamos de soberanía hechos valer antes de la firma del tratado, ni a los fundamentos y los títulos presentados. También nos dice que nada de lo que se haga durante la vigencia del tratado servirá para generar nuevos derechos ni para fundamentar nuevos reclamos de soberanía. Para decirlo de otra manera, no importa cuántas bases se instalen o actividades se realicen después de 1959, porque nada de eso servirá para pretender soberanía sobre la Antártida. Esto explica por qué otros países han podido y podrán instalarse en el sector que reivindicamos como nuestro, sin que esto afecte en absoluto los derechos argentinos. Y explica también por qué la Argentina colabora activamente con países que desarrollan actividad científica dentro del sector reclamado, sin que ello implique perjuicio alguno. En la actualidad son 46 las naciones que integran el sistema del Tratado Antártico.
7 de esas naciones reclaman soberanía sobre la Antártida. Entre ellas, 3 que superponen sus reclamos: Argentina, Chile y el Reino Unido. Pero el resto de los países no reconoce ninguno de tales reclamos. El Tratado Antártico es, entonces, como muy bien se lo definiera, un gran acuerdo dentro del desacuerdo. Cautela los reclamos de soberanía y a la vez consigue un extraordinario clima de cooperación y convivencia internacional para la investigación científica. ¿Cuáles son las tendencias futuras respecto de la Antártida? Varios países son partidarios de la internacionalización de toda la Antártida, o de preservarla como reserva intangible o parque mundial. Muchas organizaciones no gubernamentales de gran predicamento internacional opinan en el mismo sentido. A esta altura del relato, ustedes podrán preguntarse también, ¿por qué la Argentina reclama soberanía? Existen fundamentos contundentes. Hay que tener en cuenta la continuidad y contigüidad geográfica, así como los títulos hereditarios, es decir, la herencia de España. También tienen su importancia los actos jurisdiccionales, como las autorizaciones que otorgó el gobierno de Buenos Aires a loberos y foqueros que se internaban en el sector antártico, o los rescates históricos, como el protagonizado por la corbeta Uruguay, al mando del teniente Julián Irízar, que realizó un heroico rescate de la expedición sueca de Otto Nordenskjöld, en la que participaba el alférez José María Sobral. Pero mucho más importante aún es el despliegue de bases y medios antárticos que desarrolló nuestro país desde principios del siglo XX. La Argentina fue el primer país del mundo en instalar una base científica permanente en la Antártida. La base Orcadas, en las Islas Laurie, en 1904, lo que nos acredita una ocupación permanente e ininterrumpida de más de 100 años. Debieron pasar 40 años para que otras naciones se decidieran a instalar bases permanentes. El protagonismo antártico argentino se manifiesta claramente también con la adquisición y puesta en operaciones del primer rompehielos que operó en aguas antárticas en la década del 50, el rompehielos General San Martín. Aquí es muy importante señalar que los fundamentos argentinos no se basan solo en hechos simbólicos, como el haber descubierto, haber plantado una bandera o haberla sobrevolado por primera vez. La razón argentina se basa precisamente en lo más importante para legitimar derechos, que es la capacidad de soberanizar el suelo reivindicado. Es decir, haber hecho ocupación concreta y efectiva del territorio y los espacios comprendidos en el sector antártico argentino. La humanidad tiene muchos intereses en el continente blanco, y en especial las grandes potencias. Intereses económicos y estratégicos. ¿Quiénes tendrán entonces derechos a la utilización de tales riquezas? ¿Y de qué modo? La respuesta es incierta y constituye un gran desafío para la República Argentina y una preocupación muy cercana a los intereses de la Tierra del Fuego.